Para Ernesto, por todas esas noches de insomnio en las que navegó conmigo hasta la isla del Ámbar. MRPO. Al perder por segunda vez a Eurídice en el inframundo, Orfeo, príncipe de Tracia, comprendió que el alma pasa por más de 1000 vidas y que, de volver a encontrarse en la misma situación, no tendría más remedio que mirar de nuevo hacia atrás. Así, murió el cantor y nació el oráculo. Anónimo, Papiro 17 de Alejandría. Es privilegio de las leyendas el no tener edad. Jean Cocteau, Orfeo. Ahora cantaré sobre la lluvia, la sangre y un barco suspendido en el mar del tiempo. Te contaré historias de los difuntos y del tenue rastro que dejan bajo la tierra. Tú decidirás cuál de todas es la verdadera, pero escuche con cuidado cuando te hable del fuego y del ámbar, o no podré traerte de vuelta, porque hoy cantaré sobre los muertos, y a cambio me quedaré con uno. Donde descubro el infinito. El sonido de los campos de aquí en Marte. Las canciones que me enseñaron los viejos de la caravana mientras cruzábamos por el paso de Tarsis. Nuestras 2 lunas. La noche que vi el fuego y los biodomos que apenas consiguen protegernos de las tormentas de arena. Hay días en el Magreb rojo en los que el horizonte se borra y no es posible distinguir entre arriba y abajo. También allá nos da vértigo. Lo llamamos el gran mal. Un día, tu mente se quiebra y caminas sin rumbo hasta que se te acaba el oxígeno. El horror de lo homogéneo. Lo que nos angustia no es que las dunas sean iguales, sino que parecen no tener límite. Debí hablarte sobre esto, Eurídice, pero era la primera vez que venías a verme, y, cuando me preguntaste en qué estaba pensando, me dio pena decirte que extrañaba el desierto. ¿Quién podría extrañar el desierto cuando nos encontrábamos navegando hacia la Tierra del Sol? Preferí hablarte sobre los vórtices de plasma, y de cómo estudiábamos la estructura de nuestra estrella traduciendo en sonido las ondas que sacuden su superficie. Tú te acurrucaste en mi saco de dormir, y me pediste que te compartiera algunas de mis grabaciones. Estabas exhausta. Habías pasado casi todo el turno trabajando afuera con tu equipo de mantenimiento, y aún te sentías suspendida en medio de esta inmensidad en la que ya ni siquiera es posible distinguir claramente nuestro mundo. Todo lo que conocemos se encuentra a millones de kilómetros de nosotros. Debía hablarte sobre el vértigo, pero no quería ahuyentarte. Tú querías que te llenara la cabeza de ruido, y a mí no me importó guardar silencio mientras escuchabas mis grabaciones. Antes de que llegaras a verme al final de ese turno, lo único que quería era estar de vuelta en el Magreb. Hemos crecido en confinamiento, y no importa qué tan grandes sean los biodomos que construimos, nunca podremos quitarnos de encima la sensación de encierro. Cruzamos con nuestras caravanas por valles y cañones tan grandes que no es posible abarcarlos con la vista, pero aún así nunca podremos apreciarlos de cerca. Dices que hubo una época en la que podíamos respirar directamente la atmósfera del mundo en el que habitábamos, aunque yo solo recuerdo haber vivido siempre dentro de un paréntesis de aire en medio del vacío. Pero tenemos un mundo, y el saber que es nuestro nos ayuda a combatir la claustrofobia. Aquí no hay nada a lo que uno pueda anclarse. El sol brilla rodeando de materia oscura y no tiene sentido medir nuestro tiempo en función del día y de la noche. Aquí es fácil olvidarse del tiempo y perderse en un ciclo infinito en el que un turno sucede a otro sin que recuerdes ya cuál es el sentido de todo. Así fue como nos encontramos, atrapados en este capullo de metal en medio de la nada. Primero tu cabello, después tu voz, y por último, tus manos recargadas sobre la mesa del comedor. También era la primera vez que salías de Marte. Que ese turno aparecieras en mi cabina evitó que me fuera a la deriva. Cuando se terminó la lista de reproducción, me pediste que la pusiera de nuevo, y volviste a cerrar los ojos. Me acosté a tu lado, y nos arrullamos con la sinfonía de las millones de partículas de viento solar que se degradaban entre las velas magnéticas de Largos. Aquí, he escuchado tempestades que parecen haber sido creadas por genios, tan antiguos como los que dices que habitan en Gea. Después de esa primera vez que dormimos juntos, se volvió costumbre que aparecieras en mi cabina al final del turno. Te metías en mi saco de dormir, y me pedías que te mostrara las grabaciones que había realizado en el observatorio. Escuchar al sol cobró para nosotros un nuevo sentido. Nunca imaginé que el estruendo de nuestra estrella alimentaría tu vértigo a tal grado que lo único en lo que podrías pensar
sería en el abismo y en lo frágiles que te parecían los muros de nuestra nave. En tus pesadillas, el casco de largo se desgarraba, expulsando todo nuestro oxígeno al vacío. Afuera es imposible sobrevivir sin protección, más de una fracción de segundo. Sin embargo, tú sentías que te hervía la sangre durante una eternidad. Lo peor de tus pesadillas no era el horror de verte precipitada al vacío, sino el placer que sentías cuando estallaban los muros de la nave. Te preocupaba que un día no pudieras resistir más la tentación de salir sin tu traje. Sabías que cada vez te era más difícil controlar tu cuerpo. ¿Qué es lo que se oye al fondo?, me preguntaste en el quinto turno que dormimos juntos. Estática, respondí sin pensarlo mucho. Era la tercera vez que reproducías la misma grabación y estaba cansado. No, hay algo más. Son las ondas de radio que emite el sol. ¡Escucha! Alguien está cantando. Reinicié por cuarta vez el archivo, pero no detecté nada fuera de lo común. No hay nadie, dije, quitándome el audífono. Pero tú ya no me oías. Ni siquiera reaccionaste cuando me acurruqué a tu lado, apretando tu audífono. Seguías escuchando una canción que solo existía en tu cabeza. 2 turnos después, tuviste un ataque de pánico a la mitad de un trabajo de mantenimiento. Mientras cambiaban una de las trampas de partículas de la prueba, escuchaste de pronto el bramido de un océano en el interior de tu cuerpo, olvidando que se trataba del flujo de tu propia sangre. Levantaste la mirada y la viste brillar frente a ti por primera vez. Gea, la estéril. Habías estudiado los mapas, como todos, y sabías que durante nuestro viaje haríamos una escala en el tercer planeta junto al Sol. Pero aún así, este mundo gris te tomó por sorpresa. Balbuceando en la enfermería a causa del sedante, me contaste que al verlo todo se había oscurecido a tu alrededor y que te habías visto atrapada entre 2 domos azules. Un mundo que casi era pura agua. Ahí habías escuchado los latidos de tu corazón y habías comenzado a ahogarte. El tiempo dejó de tener sentido y ya no supiste si este océano en el que flotabas a la deriva formaba parte de tu pasado o de tu futuro. Te trajeron de vuelta a rastras mientras pedías a gritos que no te cortaran el oxígeno. Después de eso, te mandaron a trabajar como jardinera. No te importó que te hubieran degradado, ni que tuvieras que pasar mucho tiempo en gravedad cero. Te gustaba flotar entre las plantas de aquí, que crecían a través de los pasillos tubulares del invernadero. Lo único que tenías que hacer era reparar fallas menores y tomar notas sobre la evolución de cada uno de los ejemplares. Antes no te interesaban las plantas, pero después de tu primer encuentro con Gea, de lo único que hablabas era de lo asombroso que te parecía poder convertir la luz del sol en alimento. Sentir las hojas de aquí meciéndose en el aire a tu alrededor te daba paz. Continuaste buscándome, pero ya no me pedías que te compartiera mis grabaciones. No imaginé que la razón por la que ya no parecían obsesionarte era porque ya no necesitabas oírlas. Flotando entre las plantas del invernadero, escuchabas tu propia música. No lo supe hasta ese turno en el que desperté, y no te encontré a mi lado. Tu ropa seguía donde la habías puesto. Corrí a buscarte, y te encontré, en uno de los miradores de largos, contemplando a Gea. Acabábamos de entrar en su órbita. Te cubrí con tu camisa, pero tú no te moviste. ¿Los oyes? Están debajo del agua, murmuraste recargándote aún más en el ventanal, como si quisieras atravesarlo. Miré el mundo opaco que se desplegaba ante nosotros. Era imposible que en esa tierra calcinada y yerma hubiera vida, y aún así, tú la oías cantar. Me cuesta imaginar tu cuerpo a la deriva, con tu traje convertido en mortaja. Desapareciste en el último turno que estuvimos en Gea, y no pude seguir tu rastro. Me cuesta imaginar tu cuerpo flotando en el vacío y recordar que alguna vez estuve dentro de ti. ¿Qué fue lo último que escuchaste antes de asfixiarte? ¿Sabrás ahora qué era lo que cantaba ese océano que alucinaste? Después de ese turno en el que te encontré en el mirador, tu enfermedad cobró un nuevo rumbo. Aún oías los latidos de tu corazón, pero ya no temías ahogarte. La música en tu cabeza se multiplicó, poblando ese mundo estéril que giraba abajo de nosotros, y sonreías, como si por fin hubieras comprendido algo que te había estado inquietando desde siempre. Me contaste que habías vuelto a soñar con el funeral de tu padre, pero no había sido en uno de nuestros crematorios, en el Magreb Rojo, sino en otro planeta, en el que las hogueras ardían en medio del campo durante toda la noche. La pira de tu padre había sido la más brillante de todas. Te sorprendió,
ver las brasas que se desprendían de su cuerpo y se elevaban al cielo con el viento. No traías casco y podías respirar libremente. El olor a quemado te hizo llorar. Crepitó el fuego y escuchaste el chirrido metálico de miles de criaturas bajo tierra. Así son los funerales en Gea, dijiste. Estaba segura de que nosotros habíamos vivido más de una vez en este mundo, y, mientras volábamos a su alrededor, me contaste sobre civilizaciones perdidas mucho antes de que habitáramos en el Magreb. Acurrucados en mi saco de dormir, me hablaste también de sus canciones, triunfos y masacres, un himno para los espíritus ígneos que dormían en el éter. Recreaste nada más para mí un mundo habitado por dioses que no habían resistido el paso del tiempo y en el que alguna vez, según tú, yo había codificado en un manuscrito el lenguaje secreto de las plantas. Pero todo esto no era más que el último episodio de una historia más larga que iniciaba con la creación misma del universo, y ese instante en el que la materia inerte cobró vida. Abiogénesis, la historia natural de todo un planeta reconstruida por tu vértigo. Había momentos, mientras te escuchaba, en los que casi podía recordar esas otras vidas de las que me hablabas con tanta certeza, despiadadas, alucinantes. Cada una de ellas era la variante de una misma situación que, al igual que el tema de una sinfonía, se repetía una y otra vez a lo largo del tiempo. La angustia de encontrarse atrapado en un instante que no tiene fin. No pude evitar que los demás se enteraran de tu enfermedad, porque comenzaste a cantar por los pasillos de Largos sin que te importara que te escucharan. Intenté advertirte que era mejor guardar silencio, pero lo único que te preocupaba era evitar que se perdiera esa biblioteca infinita que almacenabas en tu mente. Al principio, los demás se divertían escuchándote y te animaban a seguir cantando. Pero conforme se acercaba el momento de abandonar Gea, tus canciones cobraron mayor densidad y tu voz nos hizo olvidar por momentos nuestro nombre. Estas nuevas canciones, en una lengua extraña que parecía contener en cada vocablo a toda la creación, nos desorientaba tanto que hubo momentos en los que ya no teníamos claro si veníamos de Marte o éramos los últimos habitantes de este planeta que te hacía delirar. A mí no me importaba perderme contigo, pero los demás decidieron aislarte hasta que volviéramos a nuestro mundo y te dejaron cantando dentro de una celda, transparente, para evitar que nos contagiaras tu vértigo. Me cuesta imaginarte flotando a la deriva. Casi preferiría que cayeras en espiral hacia la atmósfera de Gea y que ésta sea tu pira funeraria. Tal vez no te perdiste allá afuera, sino adentro. Tal vez por eso a veces me parece escucharte detrás de mí cuando vuelvo a mi cabina al final del turno. Pero aún con tu aliento sobre mi cuello, evito mirar hacia atrás. No quiero que desaparezcas por completo. Prefiero que sigas rondando en la periferia de mi mente a tener que aceptar que te he perdido en medio de la nada. Desde que dejamos Gea, el sol suena diferente, como si la radiación de nuestra estrella contuviera el estruendo de 1000 voces gritando al mismo tiempo. No he podido detectar la fuente de la interferencia y he preferido no reportarlo hasta cerciorarme de que no estoy alucinando. El gran mal es incurable y, cuando alguien cae enfermo en el Magreb Rojo, no hacemos mucho por retenerlo. Sabemos que tarde o temprano terminará vagando por el desierto hasta asfixiarse. Tal vez por eso no te cuidaran como debieron. Tal vez sabían que era inevitable que acudieras a tu propio llamado y que, tarde o temprano, saltarías por la borda de Largos para ir detrás de esa voz en tu cabeza que no te dejaba tranquila ni un instante. O quizás no fuiste tú la que saltó. Tal vez fueron los otros los que decidieron abandonarte en Gea para evitar que el vértigo nos afectara a todos. ¿Les habrás suplicado que no te cortaran el oxígeno? ¿O te fuiste cantando? Ahora el sonido de nuestra estrella lo llena todo. Puedo escucharla aún sin los audífonos. Mientras doy vueltas en mi saco sin poder dormir, confundo sus pulsaciones con las tuyas. En mi cabeza, el sol y tú son lo mismo. Es tanta la interferencia que muchas veces me encuentro caminando por el Largos sin saber cómo es que llegué allí. Mientras canto en voz baja las canciones que me enseñaron los viajeros de la caravana para ahuyentar al gran mal, me pregunto qué habría sucedido si yo no hubiera alimentado tu vértigo. La última vez que nos vimos a solas, no dijimos nada. Fue un turno antes de que desaparecieras. El invernadero estaba casi a oscuras. Una línea fluorescente iluminaba las plantas de aquí que ondaban en la penumbra. Entre ellas, tú flotabas tarareando una canción que no había escuchado antes. A pesar de todos los esfuerzos, cada vez era más difícil mantenerte encerrada. Parecía que podías atravesar las paredes, y de un modo u otro, siempre terminabas en los sitios más improbables. Fui hasta ti y te abracé con fuerza. Tú continuaste tarareando,
y nos arrollamos suspendidos en el aire. Y abajo o arriba de nosotros, Gea. Al principio, tú, que querías saturar tu cabeza con ruido para olvidarte del vacío, y ahora yo, que no puedo callar a la mía. Ni siquiera puedo trabajar en el observatorio sin sentir pánico. Es tanta la información que me llega que no puedo procesarla. Mi pulso, el del sol, la respiración de mis compañeros y los cientos de rumores extraños en el casco de Largos, música del caos. También la destrucción genera sus propias melodías. En el único lugar donde puedo dormir es en el invernadero. Espero a que salgan todos al final de cada turno y me quedo ahí, hasta que consigo recordar cómo se sentía tu piel la última vez que estuvimos juntos. Solo entonces puedo conciliar el sueño. Aunque los demás se han dado cuenta de esto, no dicen nada y me dejan tranquilo. Tal vez también harán que me pierda en el borde de la Tierra del Sol. No me importa. Siguiendo las pulsaciones de nuestra estrella, te invoco una y otra vez, hasta que por fin llega el turno en el que ya no es necesario hacerlo. Deslizándome por el laberinto tubular del invernadero, al tiempo que Largo se aproxima a la órbita del segundo planeta junto al Sol, escucho de pronto, en cada hoja, fluctuaciones de microvoltaje y el oxígeno que se libera. El clamor de cientos de tormentas eléctricas que replican a una escala microscópica la tempestad que ruge en el corazón de este nuevo mundo que es infierno puro. Cierro los ojos y vuelvo al comienzo. El sonido de los campos de aquí en Marte, las canciones que me enseñaron los viejos de la caravana, los biodomos que apenas resisten las tormentas de arena, tu cuerpo que flota a la deriva en el espacio y tu voz. Ese mismo turno, regreso al observatorio mientras los demás duermen. Dirijo las antenas de nuestra nave hacia Gea, y a miles de kilómetros de distancia la oigo tal y como tú debiste haberla escuchado la primera vez. El estruendo de la vida abriéndose paso a través del caos. Eso es lo que encuentras cuando miras hacia atrás. Los muros del Largo se desvanecen. Detrás de ellos, el infinito. Al verlo, mi cuerpo se enciende y olvido una vez más mi nombre. Soy yo, pero también soy un vórtice de plasma en la superficie de nuestra estrella y el viento rojo del Magreb. Revivo la primera vez que dormimos juntos y nuestro vértigo. Me consumo, dejando un rastro luminoso de partículas en el aire. Somos una hoguera en medio de la noche. Me pongo mi traje y cantando cada uno de tus himnos, salgo a buscarte.